Hola, buenos días. Soy Laia desde el Legal Center Lesbos en la isla de Lesbos. Pues esta semana, bueno, confirmarles que han seguido llegando dinghies a la isla. Además, hemos tenido conocimiento de que del 1 de octubre al 18 de octubre la Guardia Costera turca interceptó 215 pateras, dinghies, como les llamamos por acá, donde había casi unas 8.000 personas. Es decir, que el volumen de personas que está saliendo de Turquía hacia Grecia sigue en aumento, por lo que comentamos la vez pasada, seguramente a raíz también del ataque de Turquía a Siria y del estado en el que se deben encontrar las personas sirias y de cualquier otra nacionalidad que se encuentra en Turquía. Además, esta semana el Legal Center Lesbos ha publicado un pequeño informe que ha realizado denunciando el aumento del control policial a las personas de Lesbos. De 60 personas que hemos entrevistado que venían al Legal a solicitar información, el 60% había sido interceptada por la policía por control de documentos. Asimismo, continúa la presión en los líderes comunitarios para que la gente no se manifieste, para que la gente no ejerza su derecho a la protesta. Siguen aumentando las denegaciones y están avanzando todas las citas que estaban previstas, por ejemplo, para noviembre de 2021, las están avanzando a este mes de noviembre y diciembre, cosa que está suponiendo un caos en todas las organizaciones que nos dedicamos a temas legales, por cuanto no podemos absorber todas las nuevas citas para preparar las entrevistas. Metadrasis nos ha comunicado que este mes de noviembre van a venir a la isla de Lesbos para emitir los certificados conforme algunas personas han sido víctimas de tortura, pero solamente van a poder atender a 15 personas y solamente personas que estén en primera o segunda denegación. Y obviamente muchísima preocupación por el nuevo proyecto de ley que el Gobierno ha presentado este lunes para las alegaciones públicas, porque representa una denegación constante, una denegación aún más grave al derecho de asilo y al derecho a un debido proceso y a unas apelaciones. Así que, bueno, aumenta la preocupación en la isla de Lesbos con todo el tema de los refugiados. Bueno, un abrazo y buena semana a todos. Hola, mi nombre es Camila, soy voluntaria en No Name Kitchen en Sheet. Estoy con un compañero. Hola, buenas noches, soy Adalberto, un voluntario siempre en No Name Kitchen de Italia y estamos aquí en Sheet, en la frontera de Serbia con Croacia, y esta semana pasaron muchas cosas que les queremos contar, empezando por lo que pasó en el Jungle, que es un campamento donde se quedaban más o menos 35 jóvenes y familia de Afganistán, y hace 2 días la policía llegó por la madrugada y los migrantes se salieron de ahí, huyeron, y la policía juntó toda la ropa, las mantas, todo lo que se quedaba ahí, hasta las tiendas, le echaron gasolina y quemaron todo. Sí, así que pues los chicos quedaron sin como espacio inmediato donde quedarse, sin tener tiendas, sin tener ropa de cambio, muchos sin teléfonos porque en la huida también se estropearon, sin cobijas, así que pues como recolectamos lo más urgente para darle a los 35 chicos que estaban. Pues ahora se están quedando en otro espacio, en otro campamento al que nosotros también vamos, pero pues fue un poco complicada el organizar
rápidamente un plan B para la situación en la que estaban pasando. Eso pues ha sido como lo más relevante que ha pasado esta semana en cuanto a los refugiados y la policía. Sin embargo, la policía también ha estado rondando el squad, que es uno de los lugares a los que vamos. No han hecho redadas ni evacuaciones, pero sí han estado rondando muy seguidamente los espacios a los que nosotros vamos. Hace un día estuvieron en el squad contando cuántas personas habían. No preguntan nada, solamente entran y pues de ahí a que sepamos qué es lo que están buscando o por qué están contando a las personas, no sabemos. Igualmente estuvieron rondando el SUC, que es otro espacio que también tenemos, sin tener ningún tipo de información qué es lo que ellos están buscando. Básicamente eso es como a rasgos generales el panorama. Bueno, los chicos claramente están con mucho miedo porque lo que pasó en el jungle puede pasar también en el squad. Están alrededor de 100 migrantes ahí y sin otra posibilidad para irse por un otro lugar. Y la policía sigue llegando 2, 3, 4 veces por día al squad. Aunque no haga nada, siempre el aire es muy tenso. Así que se queda un lugar donde cualquier tarea, cualquier interacción humana es difícil para verse de una manera normal. Y hoy solo empezaron algún de aquellos que estaban en el jungle a volver para recoger si quedaron algunas cosas, pero la verdad es que se quedó muy poco. Nos queríamos también agradecer al Belgrade Center for Human Rights, que llegó después de ese asalto de la policía para hablar con los migrantes, para grabar testimonios y intentar de Documentar toda la situación por la que estuvieron atravesando. Igualmente, pues hay varias historias de personas que van diariamente al game y lo que pasa allí es que la policía les quita sus pertenencias, no solamente los devuelve, sino que les quita lo que vayan teniendo, bien sea una bicicleta, la maleta, les rompen los celulares, así que pues siempre es una tensión fuerte cuando ellos deciden ir al game y cuando vuelven sin ropa o vuelven sin las cosas con las que se han ido. Ese es lo que ha pasado esta semana a grandes rasgos. Estamos trabajando fuertemente todos los voluntarios de No Name Kitchen por reconstruir espacios para ellos, también no solamente de comida y de vestidos, sino unos espacios también un poco más recreativos para que ellos salgan un poco de su entorno y de su vida cotidiana y puedan pasar unos momentos también de felicidad y alegría. Y nos alegra mucho ver que por lo menos esa noche por la primera vez los vimos de vuelta a quedarse juntos alrededor del fuego como llegó la noche y a cantar, a bailar juntos como si no fuéramos en el lugar, en la situación tan dura en que están. Así que nos damos cuenta mismo que el ser humano tiene una fuerza dentro que, a pesar de ser chico de 12, 14, 15 años, ya tienen una experiencia de cosas terribles, pero también la fuerza, la gana para
seguir, para andar, para buscar un futuro mejor. Y no le quitó la sonrisa también, que es una cosa muy importante, a pesar de todo lo que pasó, lo que están pasando, lo que están viviendo y lo que saben muy bien que les puede pasar. Sí, es momentos que le dan vitalidad y fuerzas para seguir en la lucha y continuar en el caminar que ellos emprendieron hace mucho tiempo atrás, algunos 6 meses, otros 2, 3 años, y que siguen intentando y siguen intentando y siguen luchando. Entonces, pues nada, continuar con esa esperanza de que ellos lo van a lograr y van a poder construir una mejor vida, que no solamente para ellos como individuos, sino para sus familias y las personas que están cercanas a ellos, que eso igual también es un logro y una gran satisfacción para nosotros. Nos vemos la otra semana, les estaremos contando más noticias de lo que está pasando aquí en la frontera. Chao. Chao. Hola, soy Canel y les hablo de Velika Kladuša, a la frontera de la Bosnia con Croacia. Como en otros países y lugares del mundo, aquí también notamos una criminalización de la solidaridad en Bosnia. Además, la política parece muy lunática, agiendo sin plano pensado y cambiando de ideas regularmente. Las condiciones aquí en el terreno siguen peorando. Hace más de una semana ahora que la policía sigue yendo todos los días a los squats y a los lugares públicos para después llevarse a las personas a 20-30 kilómetros de aquí a Strlić. Las personas viven muchas veces caminando sin comida o agua. En Bihać, ciudad a 60 kilómetros de aquí, la situación también está muy difícil. Ahora la policía también para los autobuses que van de Velika Kladuša hasta Bihać, parando cerca de 7 kilómetros antes de llegar, haciendo salir a todas las personas, verificando los documentos de identidad y llevando a los migrantes al campo de Vučjak, que es una antigua basura pública situada al lado de un campo de minas y completamente sobrecapacitado. Relembramos que existe una segregación en los autobuses, donde los bosnios se sientan al frente y los demás detrás. Si el autobús está lleno y que el conductor hace entrar a más bosnios, no quiere continuar su camino si los migrantes no dejan su asiento a los bosnios, a pesar de que han pagado su billete como todos. Del mismo modo, hace 9 días que no podemos distribuir comida y ropa de manera normal porque hay policía en todos los lados y que nos están específicamente a vigilar. Es muy claro que no quieren que nadie ayude a los migrantes ni testifique de la situación, por lo que intentan de todas las maneras molestar a las personas. Intentan probar que somos voluntarios y no turistas y nos piden regularmente nuestro pasaporte, preguntando lo que estamos haciendo en Bosnia, repitiendo que no podemos ayudar a las personas. Ayer por la noche, 6 agentes de la policía vinieron a uno de los apartamentos donde están los voluntarios y dieron una orden de desalojo para nosotros al propietario de la casa, a quien también multaron. Pero también tenemos buenas noticias. Hemos logrado pagar gafas a 4 chicos y recibimos una donación de ropa de una persona local. También seguimos ayudando de manera oculta a las personas, dando un poco de comida y de ropa como podemos, como si fuéramos resistentes durante la Segunda Guerra Mundial. Hola, buenas tardes desde Patras, aquí Alex informando. Bueno, un poquito el resumen de esta semana, no han pasado muchas cosas, pero bueno. Podemos empezar con el viernes pasado, que cuando por la mañana la policía hizo una redada en 2 de los squats donde distribuimos comida. Que bueno, hay que decir que los chicos duermen hasta tarde porque por la noche es cuando están intentando más el game y ven los movimientos de los camiones y tal. Bueno, la policía se presentó ahí pronto por la mañana, sobre las 8 o las 9, lo cual resultó en 10 detenciones en la fábrica pequeña y unas 7 en la fábrica grande donde repartimos. Bueno, pues el sábado muchos ya habían vuelto y notamos que en la fábrica pequeña, en el squad pequeño, ha vuelto a aumentar el número de refugiados, que lleva 2 semanas aumentando y desde hace 2 semanas pues se han duplicado, ahora son unos 30. Por ello ellos nos han pedido que a ver si les podíamos comprar o bueno, dar una olla más grande para que puedan cocinar más cantidad de comida. Y bueno, hoy mismo se la hemos dado. Y aunque llevamos ahora 2 semanas de sol intenso, que por las mañanas todos los días pues estamos a unas temperaturas de entre 25 y 30 grados al sol, durante la noche ya comienza a notarse más el frío y
Y ellos nos lo dicen y nosotros lo notamos. Bueno, ya rondamos unas mínimas de entre 15 y 13 grados. Y bueno, varios de los chicos nos han pedido mantas, otros nos han pedido aspirinas o medicamentos contra el resfriado, que ya van soltando moquillo algunos y les da paranoia estar tosiendo o estornudar mientras están en el game debajo de los camiones y bueno, nos piden medicamento para combatir estos síntomas. Entonces se nota que llega el frío. Además, ya hemos visto la previsión del tiempo para la semana que viene, va a volver a haber lluvias. No sabemos exactamente qué día, pero a finales de la semana que viene. Bueno, hace una semana comentamos la situación de un chico que fue atropellado mientras escapaba de la policía después de hacer el game. Hemos ido visitándole regularmente al hospital, el chico mejoró bastante, sobre todo psicológicamente. Pero bueno, hoy iba a ser operado de la muñeca. Al final le tenían que operar de la muñeca y mañana iremos a verle a ver cómo está de la operación. Y bueno, por último, tristemente, otra vez, la policía ayer volvió a entrar en uno de los squads entre la 1 y las 3, que como ya hemos mencionado en otros audios, es una hora en la que no deberían entrar a hacer detenciones ni arrestos porque tienen un acuerdo con el ayuntamiento en el que se comprometen a dar tregua durante esas 2 horas a los chicos que habitan los squads para que estén tranquilos, puedan cocinar y comer y no estén estresados, que luego al final pues comen a deshora, algunos no comen porque no quieren reunirse para cocinar porque les da miedo y paranoia, como es normal. Y bueno, el percance resultó en 4 detenciones más. Y nada, eso es todo por esta semana. Buenas tardes y adiós.